juntos otra vez. Juntos otra vez. Quiero pedirte que así como estás, solo cierres tus ojos. Yo creo que Dios va a hacer algo en nuestros corazones a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, haz que tu Espíritu Santo comience a moverse en cada corazón. En cada corazón. Aún los que están en internet, Señor, sientan esta maravillosa presencia. Que tu palabra, Dios, que tu palabra hoy sane los corazones, Padre. Aquellos corazones que se llenaron de dudas en este tiempo, se llenaron de temor. Aquellos corazones que escucharon lo que no tenían que escuchar. Aquellos corazones que necesitan hoy ser sanados porque hay algo en sus mentes que les impide amar. Señor, en el nombre de Jesús, toca esos corazones y todo espíritu contrario a la obra del Espíritu Santo, hoy se vaya de la vida de las personas que escuchan este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, toda obra de tinieblas es atada en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se ha movido en tiempo de pandemia, Dios, todo espíritu como el espíritu de Mical que menosprecia a Dios, en el nombre de Jesús, se va de las vidas. Como el espíritu de Absalón que se paraba junto a la puerta para intentar proclamarse rey, en el nombre de Jesús, el espíritu de Absalón se va de las vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el espíritu de Judas, ese espíritu que no habla mal de las cosas que hacía Jesús, pero hablaba mal de las acciones de Jesús. En el nombre de Jesús, ese espíritu de Judas que es capaz de fingir lealtad, en el nombre de Jesús, se vaya de los corazones, Dios, porque este tiempo de pandemia ha traído cosas a los corazones. Trae libertad en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya, amados, juntos otra vez. La verdad sería padrísimo que te tomes fotos antes de salir, fotos con tu playera y proclames a Jesucristo Señor y que pongas el hashtag. Pónganme la imagen, por favor. Sí, Koinonía ya está en Koinonía, ¿verdad? Koinonía eres tú y Koinonía es el lugar. Y vamos a proclamar. Quiero hablarte la historia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo que vivir en algún momento de su vida un juntos otra vez. Pero sabes, de Pedro hay muchas cosas que aprender. Estuve meditando sobre el apóstol Pedro y siempre me he identificado con él en el área de ser muy impulsivo, en el área de regarla, ¿sí? Pero ahora que vi más detalles sobre él, la verdad es que Pedro se parece a muchos de nosotros como cristianos. El apóstol Pedro, ¿sí?, llamado Simón, el Señor Jesucristo lo llamó Cefas. Cefas. Jesús no lo llamaba Pedro, Jesús hablaba en hebreo, era Cefas, que en griego es Pedro. Jesús fue quien le cambió el nombre a este hombre y fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Él era un discípulo franco, ferviente, un amigo cercano a Jesús. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 9, dice que Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia. Este Pedro, que era pilar de la iglesia, que era tan importante, tenía también sus defectos. ¿Sí? Pedro era un pilar de la iglesia, era importante. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Ese Pedro, por eso me identifico con él. Tantas ganas y la riega uno, ¿verdad? Tantas ganas que tenía de servir al Señor, de estar cerca de Él. Se equivocaba, pero ahí estaba este Pedro.
tenía muchas fortalezas, tenía defectos también, pero el Señor lo escogió. El Señor decidió moldearlo. El Señor decidió trabajar con Pedro porque lo amaba. Este Pedro, ¿sí?, al que Simón, también lo podemos conocer así, era un hombre que nació en uno de los pueblos en las costas del mar de Galilea. Él nació en Betsaida, aunque vivió en Cafarnaúm, 2 ciudades de la costa en el mar de Galilea. Él estaba casado. Él era socio de negocios de Juan y Jacobo. Eran socios. Ellos, antes de ser discípulos de Jesús, ellos tenían un negocio de pesca. Trabajaban todos juntos. Pero ¿sabes cómo conoció Pedro a Jesús? ¿Cómo fue? Pedro lo conoce por su hermano, Andrés. Andrés es quien le dijo a Pedro que se había encontrado con Jesús. Ahora, Pedro, lo que entiendo yo, lo que nos muestra la historia bíblica, es que Pedro era un hombre netamente de trabajo y el espiritual era Andrés, el hermano. ¿Por qué? Porque Andrés, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. O sea, era el espiritual. Este andaba buscando. Y Andrés, dice la palabra de Dios, dice, pónganme por favor Juan 1:35, dice, el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Estos 2 discípulos que cambiaron a su maestro Juan por Jesús, de ellos era Andrés. Y Andrés se va con Jesús. Andrés fue, después de relacionarse con Jesús, Andrés fue a buscar a su hermano Pedro. Ahí mismo en Juan 1, pero versículo 40, dice, Andrés, hermano de Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Verdad que parece una historia como la nuestra? Alguien nos llevó. Alguien conoció de Jesús y nos llevó. Ahora imagina el primer contacto que tiene Pedro con Jesús. Es que Jesús le dijo su nombre inmediatamente y se lo cambió. El primer impacto. Este tipo de relaciones son impactantes. Cuando te encuentras con un profeta que te dice algo, te dice la verdad y reaccionas. Pero quiero que sepas esto. No sé si alguna vez te habías dado cuenta, pero después de esto, Pedro no siguió a Jesús. Pedro siguió con su negocio. O sea, Pedro no entendió a la primera. Su hermano le había dicho, Él es el Mesías. Y Pedro dijo, pues está bien, es el Mesías. Ya me cambió el nombre, me dijo cómo me llamaba, pero no se comprometió. No se comprometió en la primera ocasión. Después hubo una segunda. Mira, cuando Dios quiere algo con una persona, no lo va a soltar. No lo va a soltar. Si no, pregúntenle a Jonás. No te va a soltar. Por eso es que los muchachos cuando quieren huir de Dios, la verdad es que no saben lo que están haciendo, los va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Pero la palabra de Dios nos dice que Pedro estaba nuevamente con sus amigos pescadores, o sea, no entendió ese primer encuentro con Jesús y se va con sus socios, fueron a pescar toda la noche y entonces ellos vienen de pesca fracasados. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Jesús con fracasos en nuestra espalda? Y entonces ellos vienen de pescar y están lavando las redes. Eso significa no pescamos nada, quítale la hierba a las redes.
y están ahí y de repente apareció Jesús. Y Jesús venía con una multitud. A Jesús lo venían siguiendo y entonces Jesús se acerca a ellos y se sube al barco de Pedro, que eran realmente lanchas. Se sube y le dice a Pedro: haz un poco la lancha hacia adentro. Y entonces Pedro mueve la lancha hacia adentro para que Jesús quedara un poco adentro del agua y poder predicar a todos. Pedro le estaba prestando su negocio a Jesús. Y ahí estaban sus socios. Le prestó su negocio y entonces Jesús, después de que predicó, esto es un principio financiero. La gente que le presta su negocio a Dios, Dios hace esto. Jesús está predicando, le prestaron el negocio y después a la hora de bajarse le dice: Pedro, boga mar adentro, ve. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no pescamos nada. No pescamos nada. Pero le dice algo importante en el versículo 5 de Lucas 5. Dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaremos las redes. En tu palabra. Jesús había dado una instrucción. Pedro todavía no era discípulo de Jesús. Pedro estaba como nosotros cuando nos hablaron de Jesús y estábamos dudando, y si voy o no voy, si voy o no voy. Y sabes, a lo mejor llevas congregándote mucho tiempo, a lo mejor eres de los que ha estado 17 años en Koinonía y todavía tu corazón puede estar así. Y entonces dijo: en tu palabra echaré las redes. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los demás barcos, estaban haciendo señas: ayúdennos. El negocio creció, el negocio tiene resultados. Para este tiempo de pandemia, amados, debe ser el tiempo de prestar el negocio a Dios. Y entonces habrá resultados. No me voy a meter más ahí. Sí, porque vayan a decir: ay, acaba de pedir diezmo. Ya saben cómo se ponen algunos, no ustedes. Y entonces dice que la pesca que habían hecho, verso 9, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y entonces Jacobo y Juan, sus socios, que eran compañeros de Simón. Ay, ahí están los socios, qué padre, ¿verdad? Eran los hijos de Zebedeo. Y entonces Jesús, cuando los ve con temor, les dice: no temas, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. No temas, vas a ser pescador de hombres. No temas. Casi le está diciendo: mira, no solo te cambié el nombre, ahora te cambio el oficio. A ver, Pedro, tú que no has comprendido quién es el que te ayuda, y hoy Pedro es tu lado. Pedro, Dios te dice: no has entendido, es tiempo de despertar. Estás vivo por Jesús, estás sano por Jesús, estás bendecido por Jesús. ¿No es suficiente para darle gracias? Y esta palabra es para ti en el nombre de Jesús. Versículo 11, que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué importante es dejar muchas cosas, dejar cosas para extendernos hacia una vida de reino. A partir de ahí, el apóstol Pedro durante 3 años y medio caminó con Jesús. 3 años y medio sin parar. 3 años y medio. Es el mismo Pedro que tuvo la gran revelación que dice Mateo 16:16. Cuando Jesús preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Parece un buen cristiano, ¿verdad que sí? Sí, todos quisiéramos un Pedro en la casa, con revelación.
Le dijo el Señor Jesucristo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este Pedro, que primero dudó, después se entregó a Jesús, vio sus milagros, recibió revelación. Es ese mismo Dios que tú conoces y que tú sabes que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro formó parte del círculo más cercano de los amigos de Jesús. Pedro parecía ser el mejor. Estos tres estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Estos tres vieron la transfiguración. Estos tres, ¿sí? Bueno, a Pedro y a Juan en especial les dieron la tarea de preparar todo para la última cena. Pedro era especial. Di conmigo, era especial. Ahora dile, qué bueno que están en familias. Voltea y dile a tu familia: ustedes son especiales. Y allá en casa también díganle a las personas: ustedes son especiales. Ahora podríamos pensar: somos especiales, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ahora quiero hablarte de los errores de Pedro. Ya vimos que era un hombre que dudaba, era un hombre que luchaba con sus emociones. Pero sabes, Pedro en varias ocasiones se mostró muy impetuoso al punto de ser imprudente. Pedro cometía errores. Es aquí donde yo más me identifico con Pedro. Fue Pedro quien bajó a caminar sobre las aguas, pero también fue el mismo que se hundió. Tenía ese carácter de decir: si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven, y se bajó, caminó sobre las aguas, pero de repente su error fue ver la tormenta, ver la tormenta. Sabes, muchos de ustedes en este tiempo de pandemia vieron la tormenta, y no me refiero al COVID. COVID no fue la tormenta más grande. La tormenta más grande fue aquí, la mente. Fue aquí donde muchos han perdido en este tiempo de COVID. Caminaron sobre las aguas de los problemas por mucho tiempo, sostenidos por Jesús. Pero ese espacio en donde no nos vimos, muchos se sintieron huérfanos. Su mente los llevó a pensar: no están viendo por mí. Hace unos días en la madrugada oraba yo, porque ha habido personas que dicen: es que no me vino a ver. Y estaba orando por ellos y le dije: Dios, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasan? Y me dijo: no te aman. Prefieren que tú mueras buscándolos antes que buscarte ellos. Wow, el silencio llegó hasta internet. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús cuando Jesús dijo que era necesario ir a Jerusalén y morir. Fue Pedro quien lo tomó aparte y le dijo: Señor, no lo hagas. Parece una frase de un buen amigo. Y el Señor lo reprendió y le dijo: Satanás. Ese mismo Pedro que había caminado sobre las aguas, estaba siendo exhortado por Jesús inmediatamente. Ese Pedro que amaba a Jesús, pero que tenía sus errores. Ese Pedro fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas, ¿verdad? Cuando vino Elías a ver a Jesús y vino Moisés. Pedro en su inocencia dijo: Señor, ¿y si construimos unas enramadas aquí para que pasen la noche? Era Pedro que no se quedaba callado. Fue el mismo Pedro que cuando vinieron a llevar preso a Jesús, sacó la espada, su propia espada, y le cortó la oreja a un hombre. Ese Pedro, amigo íntimo de Jesús, ese mismo Pedro al que Jesús amaba. Fue el mismo Pedro
quien le dijo a Jesús, porque Jesús dijo, esta noche se van a escandalizar todos de mí. Y Pedro dijo, no, 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 no. Te voy a decir la versión mexicana. En la versión mexicana, Pedro dice, no, ¿qué pasó? No todos somos iguales, Señor. Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ese mismo Pedro, bajo una sentencia. Qué fácil es hablar. Qué fácil es decir leales hasta el final. Qué fácil es decir. ¿Sabes? Un problema que han encontrado los psicólogos y psiquiatras para este tiempo, cuando acabe la pandemia. Todavía no acaba, síganse cuidando, sigámonos cuidando. Es que hay muchos problemas mentales, mucho problema emocional. ¿Sí? Esto se revolvió y lo que creíamos que no teníamos comienza a brotar, comienza a salir, comienza a suceder ese tipo de cosas. ¿Sabes? Pedro, una sentencia puesta por Jesús, me vas a negar 3 veces. Ese mismo Pedro, conoces la historia, lo negó. Lo negó. Ahora sí estaba dispuesto a ir hasta la muerte, por eso sacó la espada. Dijo, aquí nos la jugamos por Jesús, todos, todos. No era macho, pero en ese momento eran muchos. Cuando se vio solo, lo negó. Cuando se vio solo, comenzó a tener problemas emocionales. Comenzó a pensar cosas. Y entonces, la última vez que negó al Señor fue bajo la presión que decían, tú eres de ellos, tú eres de ellos. Y entonces él dijo, no, y comenzó a decir maldiciones. Se comportó como si no fuera cristiano, se comportó terriblemente. Y este mismo Pedro vio a su maestro cómo era sentenciado a muerte. Este mismo Pedro a lo lejos vio cómo crucificaban a Jesús. ¿Has pensado alguna vez cómo se sentía? Fallé. Ahí está en la cruz. Se están burlando de mi amigo. Se están burlando de él. Y no puedo hacer nada. Tengo miedo. No puedo hacer nada. Él vio de lejos cuando Jesucristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Piensa en este cuadro y él de lejos, con sus emociones, con sus problemas. ¿Sabes? Eso nos dejó esta pandemia. Solo podíamos vernos de lejos, solo podíamos vernos por internet. ¿Y por qué? ¿Por qué no viene el pastor y me ayuda? Tengo un problema. Porque el pastor estaba orando por ti. Porque tu pastor no es médico. Porque tu pastor es tan frágil como tú. Piensa. Ahí. Pedro con un choque emocional. Mi amigo está en la cruz. Ese es el pensamiento que todos deberíamos de tener en este tiempo y no pensar que me fallaron los hombres. ¿Sabes qué? Porque cada hombre tenía que cuidarse. Cada uno de ustedes tenía que cuidarse. Nunca me imaginé que antes
de la gran tribulación tuviéramos que cerrar las puertas de las iglesias, me refiero a las instalaciones. Nunca me imaginé, nunca me imaginé. Siempre lo vi para la gran tribulación. Pero este tiempo donde las emociones empezaron a atravesarse, porque sabes, es muy triste, es muy triste. Ayer veía una publicación en Facebook donde le preguntaban a Willy Graham, le preguntaban sobre los tatuajes, que qué opinaba. Y él dice, qué triste es que sigamos pensando en tatuajes cuando tenemos que pensar en hablar el evangelio. Y estamos debatiendo en si me puedo tatuar o no me puedo tatuar. Dije, sí es cierto, y me llevó a pensar que en las iglesias, en lugar de compartir de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, ya estamos pensando en que no me saludan, en que no me buscaron. Y hay oídos de gente que escucha eso. Pedro estaba viviendo este asunto terrible en su corazón. Su amigo había sido crucificado. Pedro no, en su momento él pensaba que ya no iba a haber más oportunidad. No le pude decir que me perdonara. Él me escuchó, él me vio. Y este mismo Pedro experimentó seguramente soledad. Negó a Jesús. Orfandad. Jesús era su amigo, pero Jesús era como un padre. ¿Por qué? Porque cuando andaban juntos, Jesús, gracias a Jesús comían todos. Gracias a Jesús tenían una palabra de aliento, pero Jesús ya no estaba. Jesús había muerto. Experimentó tristeza. Le fallé. Le fallé. Y muchas cosas más. Por eso es que cuando María Magdalena viene y les dice, Jesús no está en el sepulcro, Jesús resucitó. ¿Sí? Pedro salió corriendo. Pedro anhelaba esto que dicen nuestras playeras. Pedro anhelaba estar junto a Jesús otra vez, porque su mente lo había traicionado, porque en su mente sentía orfandad, porque en su mente sentía tristeza, porque se sentía muy mal. Y salió corriendo, corriendo. Me imagino a Pedro, las emociones en su corazón. Entró al sepulcro, Jesús no estaba. En ese momento él no estaba pensando si resucitó o no. Él quería verlo. Quería verlo. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro anhelo, porque nuestros problemas emocionales, nuestros problemas mentales solo pueden ser sanados por Jesús. Solo por Jesús. No estaba ahí Jesús. No estaba. Hubo una reunión donde Jesús apareció. Los saludó a todos. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde está la persona a la que le fallaste y no te dice un mensaje a ti? Porque en esa reunión se presentó, Pedro estaba ahí, pero Jesús no vino y le dijo, Pedro, ¿cómo estás? Sino que llegó y dio un mensaje a todos. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo sí. No me saludó. Seguro está enojado. Seguro está enojado. Nos dio un mensaje a todos, pero y la mente lo volvía loco. Lo volvía loco. Entonces Pedro dijo, voy a ir a pescar. Era de noche. Voy a ir a pescar. Él estaba buscando salir de ese problema. Dijo, voy a ir a pescar. Su viejo oficio, en donde Jesús le había dicho, ya no. Pero él dijo, voy a ir a pescar. Cuando uno se siente mal,
Jesús te dice, tú ya estás conmigo, tú no tienes que volver atrás. Pero cuando uno se siente mal, problemas emocionales, problemas que están en la mente, uno quiere dar pasos hacia atrás, uno quiere volver al viejo hombre, uno quiere hacer cosas que antes hacía, uno quiere gritar y faltar al respeto como antes lo hacía, uno quiere ofender a los demás como antes lo hacía. Pedro dio pasos hacia atrás, dijo, voy a ir a pescar. Nunca se dio cuenta de quién era. Nunca se dio cuenta de lo importante que era. Porque él dijo, voy a pescar, y todos dijeron, vamos contigo. Hay gente de influencia que se le olvida que no puede hablar ni estar en conversaciones así nada más. Y pierden todo ahí. Todos se fueron a pescar. Al estar en el lugar donde no los habían llamado, fracasaron en la pesca. Y por la madrugada, a esa hora donde no se dice bien a las personas, vienen ellos en el barco. Y entonces Jesús está en la orilla. Jesús está ahí en la orilla. Jesús los está viendo. Ve a sus discípulos. Y sabes, es hermoso porque dice la palabra de Dios que al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? ¿Pescaron algo? Como diciéndoles, hey, con tus rabietas mundanas, ¿pescaste algo? Ay, COVID nos dejó rabietas mundanas, muchas rabietas mundanas, reacciones, estrés, cosas que no deberían de estar en nuestro corazón. Y entonces les dijo, versículo 6 de Juan 21, dice que entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Jesús sabía pescar. A mí esa historia siempre me causa mucha emoción porque toda la noche pescando y nada. ¿Se imaginan los pescados obedeciendo a Jesús? Aventaban las redes y todos los pescados iban, la red estaba del otro lado. Aventaban la red del otro lado, iban todos para el otro lado. Porque Jesús había dicho, no se dejen pescar. Y de repente Jesús dijo, la red a la derecha. Y entonces cuando echan la red, todos los pescados dicen, adentro. La creación le obedece a Dios. Y entonces comienzan ellos a batallar con esos peces, ¿verdad? Con esos peces. Y entonces dice la palabra de Dios, dice que Juan, el discípulo al que el Señor amaba, Juan se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, es el Señor. Es el Señor. Y Pedro, que estaba sin playera, sin su túnica, estaba pescando. Pedro agarra, coge su ropa, pone su ropa y se avienta al agua y comienza a bracear, comienza a nadar. Todos estaban luchando con los peces, pero Pedro sabía, los peces ya no es para mí. Tengo que hablar con Jesús, tengo que estar con Jesús. Mi problema no son los peces, mi problema no es emocional. Quiero a Jesús. Y nadó, y nadó, y nadó. Y yo me imagino a Pedro llegar a esa playa todo mojado. Se vistió, acuérdate, se vistió toda la ropa, toda su túnica así, llena con agua. Y va caminando todo mojado, todo mojado. Cuando llega con Jesús, la Biblia no nos dice el detalle, él fue el que nadó. Pero sí yo creo que lo que pasó juntos otra vez. Después de un gran problema emocional,
juntos otra vez. Él es el Rey. Pero Jesús sabía, tienes un problema, Pedro. ¿Sabes por qué lo sabía? Porque después de esto, Jesús les dio de desayunar a todos sus discípulos. Y después tomó aparte a Pedro. Y yo sé que conoces la historia, pero lo que te voy a decir no lo conoces. Los detalles. Tomó aparte a Pedro. Porque Pedro tenía un problema emocional. Pedro falló. Pedro tenía un problema. Se sintió huérfano, se sintió triste. Había una lucha en su mente. Y lo tomó aparte. Y llevándolo aparte le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Alimenta mis ovejas. Fíjate, lo que está diciendo es alimenta. No le dijo tienes que ir y tocar todas las puertas de las casas. No, Pedro, alimenta. ¿Sabes cuál era la misión de pandemia? Alimentar. Y la opción que nos ofrecía Internet, como nos la ofrece hoy, es alimentar. Palabra, 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 palabra. Pero sé que hay personas que emocionalmente atravesaron cosas muy duras. Yo también. Cuando recibo la llamada, mi esposa recibe la llamada de la esposa de uno de mis mejores amigos, que dice: lo acaban de internar, está muy grave, le pusieron el respirador. 20 días orando por él y murió. Y murió. Gracias por esas 3 personas que me dijeron: ¿cómo te sientes, pastor? Gracias. El pastor Eliezer, a quien una vez le prestamos la iglesia para tener un congreso aquí, un día el profeta Daniel Santos nos hizo saber, lo internaron, le pusieron el respirador. Su iglesia, la iglesia que él pastoreaba, qué bonita iglesia, día y noche, 24 horas transmitiendo en Facebook, orando, 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 orando. Fueron 50 de ellos afuera del hospital, toda una noche. Señor, no te lleves a mi pastor. Señor, no te lleves a mi pastor. Señor, no te lleves a mi pastor. Se lo llevó. Se lo llevó. Y todas esas emociones, todos pasamos. Tal vez tienes un conocido que le sucedió lo mismo. Pero era importante quedarnos en casa. No fue un acto de cobardía, ni nadie nos silenció, como dicen luego algunos sectores. Dicen: es que callaron a la iglesia. No, hombre. En 5 meses he predicado más de 80 mensajes entre el programa de espirituales pero normales y los cultos. Más de 80 mensajes. Que era alimentar, 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 porque tu corazón no lo puedo sanar yo. Era el apóstol Pedro y no podía sanar su propio corazón. Era el apóstol Pedro y no podía hacerlo. Estaba con otros apóstoles, 10 apóstoles más. ¿Por qué no, antes de ir a pescar, por qué no dijeron: a ver, vamos a orar por Pedro? Porque ellos no podían sanar ese corazón, porque ellos no podrían hacerlo. Cuando Pedro vio a Jesús, Jesús había preguntado 2 veces: ¿me amas? Pero la tercera pregunta, ya yéndonos a la profundidad de esa palabra,
significaba Pedro, porque las primeras 2 veces preguntó sobre su corazón. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pero en la tercera fue, ¿y en tu mente me amas? En tu mente, ¿dónde está tu conflicto? ¿Dónde tienes ideas? ¿Dónde juzgas a la gente? ¿Dónde juzgas las acciones? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque el Señor Jesús lo cachó. Dijo, sí me amas en tu corazón, pero en tu mente estás atravesando una gran batalla. En tu mente has recibido cosas que no te has sentido huérfano, te has sentido triste, te has sentido abandonado. Has dicho, ¿por qué cerraron la iglesia? ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra fe? Si tenemos fe en Dios no nos va a pasar nada. ¿Y los pastores murieron? ¿Acaso los deshonraremos diciendo no tuvieron fe? Y sentimos todos, a mí me hiciste falta tú. Sí. No había tenido malos pensamientos hasta los últimos 15 días que comencé a venir acá. Lo bueno es que Dios me había blindado y un día estaba yo escombrando en la oficina porque voy a pintar, estaba escombrando y de repente tomo un papel con mi letra que decía, no confíes en nadie ni en tu sombra, porque en tinieblas te abandonará. Ah, caray. Al momento yo lo leí y dije, ¿cuándo habré escrito esta frase que está aquí? Y la separé, dije, se la voy a enseñar a mi esposa, la separé, seguí escombrando, pasaron cosas tremendas, ataques a mi mente, a mi corazón, y encontró sentido. Dije, gracias Señor, gracias. Al día siguiente le dije a mi esposa, no te voy a platicar nada, quiero mostrarte una nota. Dios me habló a través de esa nota que no sé cuándo escribí. Llegué y la busqué, y la busqué, y la busqué, y la busqué, y no sé dónde quedó. Era una palabra para ese tiempo. Era una palabra para ese momento, para ese día. No quiere decir que ya no confío, sino que Dios me cuidó de lo que venía emocionalmente para esos días. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Y en ese momento lloré, me frustré, me sentí mal. ¿Sí? Y voy a decir esto y no es reclamo, sino es un asunto para que tú comprendas, ¿sí?, cómo todos nos quedamos solos en los momentos difíciles. Nadie me preguntó, ¿cómo estás? Y una semana después, no sé si Sergio, Dios te habló. Sergio vino y me dijo, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y te dije, lo voy a parafrasear, mi alma está luchando. ¿Verdad que sí? Mi alma está luchando. Wow.
Y es ahí cuando Jesús viene y hace la tercera pregunta y te la hace hoy. ¿Me amas con tu mente? Donde no has perdonado, donde ofendes, donde te has sentido huérfano, donde te has sentido triste, donde te has sentido abandonado. ¿Me amas? Y Pedro se entristeció y dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo: cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Le está hablando sobre su muerte. Le está diciendo: Pedro, en el futuro tienes que aprender esto. No debes tener problemas en tu mente. Ámame con todo tu ser. Ámame con todo tu ser. Te van a llevar a donde tú no quieras. Eso que ahora te duele tanto, el Señor Jesús te dice: tiempo de madurar. Por eso pasó lo que pasó en estos casi 6 meses. Es tiempo de contestarle a Jesús: ¿me amas? ¿O seguirás juzgando las circunstancias que pasaron en esta pandemia? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Es que me dejaron solo. Yo también. Es que conocidos míos murieron. Yo también. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, familia? ¿Juntos? Otra vez. Significa que es tiempo de sanar nuestras mentes. Sacudirnos el polvo de las batallas de 5 meses estresantes, difíciles, problemáticos, algunos enfermos, ¿sí? Lo curioso es que los que mostraron malestar no estuvieron ni en todos los programas ni en las convocatorias de Zoom. No fueron alimentados, que era el propósito. Pero si vamos a estar juntos, debe ser amando a Jesús. Y esto que te acabo de decir es algo que me lleva a entender. Yo sí creo cuando las personas me dicen: pastor, te amo. Pastor, te amo. Muchos me lo han dicho, me mandaron mensajes, agradezco mensajes que me han hecho. Sí, te amo, pastor. Pero también me llevó a comprender que a veces nuestros problemas mentales nos hacen creer que no. Inclina tu rostro ahí donde estás. Yo solo puedo orar. Yo solo puedo orar por ti. Yo no puedo sanar tu corazón, pero el Espíritu Santo sí. Yo no puedo sanar tu mente, pero el Espíritu Santo sí. Todos hicimos lo mismo por más de 5 meses. Cuidarnos. Y hoy es tiempo de cuidar nuestros pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por cada persona, Dios, que está aquí y que están viendo la transmisión. Te pido, Espíritu Santo, sanes esos pensamientos que han venido como consejo de espíritus del diablo. Como Pedro, el hombre de la gran revelación,
un día dijo algo que venía de Satanás y por eso Jesús lo reprendió. Hemos tenido revelaciones, pero a veces decimos cosas que no vinieron de Dios. Vienen de nuestra mente que está enojada, aunque nuestro corazón es sincero. Viene de pensamientos equivocados, aunque el corazón es leal. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos regresando y te pido completa sanidad de cada uno de nosotros. Padre, sé que se cometieron errores, pero nunca antes la iglesia había pasado una pandemia, la iglesia actual. Y se hizo lo que tú no dijiste. Papá, los miembros de la iglesia, por tu gracia y por tu amor, están todos vivos. Y solo puedo decirte muchas gracias. Gracias porque sé que tu Espíritu sanará a aquellos y abandonarán las pláticas equivocadas. En el nombre de Jesús. Sana los corazones, Dios. Sana cada corazón de todos los que estamos en contacto con este mensaje. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, límpianos. Te pedimos perdón por nuestras palabras equivocadas. Te pedimos perdón por los juicios erróneos. Te pedimos perdón por nuestras frustraciones. Te pedimos perdón por dejar que Mical, Absalón y Judas hablaran a través de muchas bocas. En el nombre de Jesús, perdón, perdón. Pero hoy Coinonía es sanado. Hoy Coinonía es bendecido. Solo podemos ver lo bueno, y lo bueno que estamos en casa contigo. Lo demás, Señor, nos sacudimos los pies y seguimos adelante, porque viene una gloria postrera que será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Amén.